yo no lo puedo entender. Si tiene 27.000 alumnos, ¿cómo tiene solo, soy medio chico, 166 graduados? Yo tengo acá, vamos, un docente cada 3 alumnos. Si nosotros queríamos desfinanciar la universidad, te contesto, no. Igual ya sabemos la enorme velocidad que tiene la AGN para auditar, ¿no? Bueno, teniendo la única auditoría actualizada de hace 6 años y de una sola facultad de la Universidad de Buenos Aires. Ayer lo vimos haciendo bailes en la estación de 11, que me parece muy bien, pero les cuento, les cuento. O sea, no cabe ninguna duda que esa universidad no es oficialista. Muy bien. Bueno, esa universidad va a tener un aumento de 431%. Esto es un docente, como tenemos muchos casos, que le dicen a los alumnos, si usted es liberal, mi materia no la va a aprobar. Otra cosa que estamos de acuerdo. Nosotros creemos que la universidad de los trabajadores, ¿sabes por qué? Porque la pagan. Buenos días. Primero, comentarles que me da mucho gusto poder venir por fin a charlar y poder desalojar sus dudas. Arranco con las cosas que acá comentaba el diputado Ferraro respecto de las razones del veto, que desconozco, digamos, toda esa elucubración política, no sé. Sí, le voy a comentar lo que yo sí sé. Lo que sí sé es que al poner obligatoriamente en el artículo de la ley que era solo la AGN, lo que pretendían era sacar a la SIGEN de las auditorías. Lo cual además era redundante, porque ya estaba la AGN, porque tal cual establece la Ley de Educación Superior, bueno, tal cual indica la ley, ambas instancias respecto de poderes distintos implican la auditoría. Igual ya sabemos la enorme velocidad que tiene la AGN para auditar, ¿no? Bueno, teniendo la única auditoría actualizada de hace 6 años y de una sola facultad de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, segundo tema que le voy a aclarar. Tal vez el diputado no es responsable de desconocerlo, sino que tal vez sus fuentes le han mentido. No existe ninguna polinómica para determinar el presupuesto universitario. No sé de dónde saca eso. Le voy a comentar cómo funciona el presupuesto universitario, porque si sus fuentes son el CIN, le recuerdo que el presidente del CIN tiene un alineamiento político claramente con un sector del radicalismo y su influencia política lo lleva a decir cualquier cosa. Pero le voy a contar. El presupuesto universitario, pero ¿quiere saber? Escúcheme. El presupuesto universitario se construye... Mire, hay 6 votaciones del Consejo Interuniversitario Nacional, acuerdos plenarios del Consejo Interuniversitario Nacional a lo largo de los últimos 20 años que establecían la determinación del presupuesto por pautas objetivas verificables, que es lo que usted dice y en el cual yo estoy de acuerdo, y que nosotros lo habíamos puesto en la ley bases. No, nunca lo cumplieron. O sea, ellos votaron 6 veces establecer pauta de distribución presupuestaria objetiva y nunca lo cumplieron. Nosotros estamos tomando esa idea, la de establecer un presupuesto de acuerdo a pautas objetivas, verificables por cualquiera de nosotros, que no sea, como decía el rector de la Universidad de Buenos Aires, que me pareció sorprendente en una entrevista. ¿Cuál es el presupuesto que usted necesita? No sé. Responde. Dice, bueno, pero ¿le falta presupuesto? Sí, me deben el doble. O sea, quería el doble de algo que desconoce. Eso es muy común porque, claro, antes la plata la imprimían. Entonces, ¿cuánto necesitas que te imprima? No había ninguna razonabilidad en la distribución del presupuesto. ¿Sabe cómo se distribuía el presupuesto, diputado, antes? ¿Sabe cómo se distribuía? Por lobby en esta casa. Aquel diputado que tenía mayores vínculos con las universidades lograba mayores índices de presupuesto. Y le voy a contar cómo hicimos nosotros el presupuesto.
Nosotros el presupuesto lo hicimos ejecutando lo que realmente se ejecuta. O sea, no hay ni un solo programa en las universidades que hoy se encuentre desfinanciado. Tenemos el 100% de los programas, de las carreras y de las actividades en las universidades financiadas. A tal punto que hace poquitos días se quejaba el rector de la Universidad de Quilmes de que no tenía financiamiento para 3 carreras, y yo le respondí, extrañamente no hay ningún pedido de presupuesto. Justamente en medio del conflicto aparecen 3 carreras que necesitan financiación y de las cuales él nunca reclamó. Por cierto, en el día de ayer entró la nota de pedido, así que la vamos a estudiar, que se quede tranquilo. Sigo con sus preguntas. Bueno, el criterio de asignación de presupuesto nuestro, que a usted le preocupaba y citó el caso de Areco, el criterio es las carreras que están en ejecución, la cantidad de docentes reales, la cantidad de no docentes reales, la cantidad de gasto en electricidad real. O sea, no hay ningún pedido que no tenga un respaldo concreto en un gasto, que me parece, prima facie, la mejor manera de encarar un presupuesto. Lo que decimos nosotros, un presupuesto de base real. Pero además, le voy a comentar, usted decía de Areco. Bueno, le voy a dar un ejemplo, tenemos mucho, porque acá tengo, después yo se lo puedo dejar para que lo tenga, aunque es de acceso público, y puede decirle a sus asesores que entren en la página de los anuarios estadísticos y tienen todos los formatos que usted quiera, desde Excel hasta cualquiera, para la base de datos. Todos los datos son públicos de las estadísticas universitarias. Pero yo se lo cuento. Por ejemplo, la Universidad de las Artes, que está acá en la ciudad de Buenos Aires, la cual es una de las administraciones más desastrosas que existe sobre las universidades públicas, teniendo 7 edificios en alquiler, de los cuales 2 o 3 están, uno ya está con la intimación de desalojo y 2 al borde de lo mismo. ¿Por qué? Porque no hicieron ninguna previsión presupuestaria, no organizaron de ninguna manera cómo iban a encarar eso, simplemente era pedir plata sin ninguna planificación. O sea, y que ayer lo vimos haciendo bailes en la estación de 11, que me parece muy bien, pero les cuento, les cuento. O sea, no cabe ninguna duda que esa universidad no es oficialista. Muy bien. Bueno, esa universidad va a tener un aumento de 431%. Esa universidad va a tener un aumento de 431% comparando 2024 con 2025. Pero además, le cuento que a usted le preocupa Areco va a tener solo 388%, con lo cual en realidad no hay ningún beneficio extraordinario. Es simplemente la ejecución de lo que realmente está funcionando. Muy bien. Espero que le haya sido suficiente. Respecto a la diputada Osuna, que preguntó sobre el desfinanciamiento de las universidades, le cuento que, como recién acabo de decir, está perfectamente financiado todo lo que está en ejecución, incluso algunas carreras nuevas, no muchas, algunas carreras nuevas que incluyen la Universidad de Entre Ríos, en la cual además estuve reunido esta semana sí, con el rector, y se va a terminar el hospital veterinario en la ciudad de Gualeguaychú, que estaba casi al finalizar la obra le falta muy poco, así que en realidad, le cuento, hay diálogo, las obras están empezando como habíamos dicho a principio de año, sobre el fin de año había dicho la Administración Nacional, se iba a poner en revisión y a priorizar, y hoy eso está en ejecución. Pero además le comento que también, porque decía del diálogo, justo hoy a la tarde tengo reunión con el sindicato no docente, porque de paso contesto lo de la garantía salarial. La garantía salarial docente ya está ejecutado el pago en este próximo salario, pero por razón de que así están las paritarias, no las constituimos nosotros, en el caso de la garantía salarial no docente no es de acción automática. Requiere un acta previa y la vamos a firmar esta tarde. Con el sindicato ya tenemos un acuerdo para que, vamos a ver si con un acta complementaria para que el dinero le llegue al salario lo más rápido posible, para que cobren los no docentes. Así que el diálogo es permanente con todos. Yo fui, y se lo puede decir cualquier dirigente sindical, yo fui a todas las reuniones paritarias, nunca se suspendió el diálogo en paritaria, a pesar de que, obviamente, no teníamos acuerdo en un montón de ítems, pero sí siempre existió el diálogo formal e informal.
Bueno, creo que contesté lo de la garantía salarial. No sé si el doctor Finocchiaro tiene... Con eso es más o menos está en ejecución, así que no sé si alguna aclaratoria más quiere. Ya está en proceso de pago. O sea, en el próximo salario ya va a ir... Paga la docente, ¿no? Si no, en complementaria. Sí, estábamos estudiando eso para que esta tarde, teniendo el acta, ya se pague. Exacto, exacto. Bueno, listo entonces. Bueno, ahí respecto de lo que preguntó el diputado Falcone, de las carreras prioritarias y cómo está pensada su distribución, la principal política que hay de apoyo a carreras prioritarias son las becas Belgrano. Las becas Belgrano se distribuyen según el tipo de carrera. Les comento que son 36.000 becas, que además este año nosotros vamos a aplicar una innovación que va a ir con apoyo informático, o sea, el alumno que tiene la beca Belgrano, que les comento que es una beca vertical, muy exigente, donde además de las condiciones socioeconómicas tiene que tener un cumplimiento de los parámetros académicos para mantener la beca. Eso va a estar orientado a alimentos, o sea, lo que sería ingeniería en alimentos, ingeniería ambiental, computación, informática, ingeniería en general, las ingenierías convencionales, gas y petróleo, que es lo que había preguntado el diputado, logística y transporte, que es una innovación, y particularmente minería, ciencias básicas y por la importancia que nosotros le estamos dando al plan de alfabetización, el área de educación. Esas becas tienen un alcance federal, al que quiera no lo voy a leer porque es muy extenso, pero se distribuyen en todas las 62 universidades nacionales a lo largo de todo el país. Respecto del apoyo a carreras prioritarias, que no es a los alumnos sino a las carreras en sí, nosotros pagamos la deuda que había dejado la gestión anterior a las ingenierías, que era de 14.000 millones de pesos. Hoy todas las ingenierías están financiadas, particularmente las que tenían un atraso importante no estaban en ejecución, las carreras nuevas de ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional, hoy están todas financiadas. Y lo que sí es cierto que nosotros no aprobamos el financiamiento nuevo de carreras como Derecho o similares que tienen muchísima oferta y que hoy no es prioritario para el desarrollo del país, ¿no? Segundo, contestándole a la diputada Jonstauer, no sé si lo pronuncié correctamente, sobre lo que citaba del creo que era un adjunto, la categoría que me la recuerda, porque así la busco justo en la tabla, así le digo exacto cuánto va a cobrar en octubre. Bueno, no diálogo. Bueno, le digo, yo recuerdo de memoria que era adjunto, 22 años de antigüedad. En octubre, con todos los aumentos, el 6,8 y la garantía retroactiva, vamos a estar en 1.600.000 de bolsillo. Bueno, son 40 horas, como bien sabe si conoce el tema, digamos. Y respecto del adoctrinamiento, que citó también, obviamente, ninguno de nosotros considera que una persona adulta, estudiante universitario, con criterio, con capacidad crítica, sea eficaz ese adoctrinamiento. Gracias a Dios, por eso tenemos gran apoyo entre los estudiantes. Sin embargo, lo que nosotros llamamos adoctrinamiento es la imposición de una línea política a partir del uso abusivo de una posición de autoridad. Esto es un docente, como tenemos muchos casos, que le dicen a los alumnos, si usted es liberal, mi materia no la va a aprobar. O el caso que autoridades les impiden a agrupaciones no oficialistas presentarse a elecciones. O sea, eso es a lo que nosotros llamamos adoctrinamiento en el aula, en el caso universitario. O sea, la imposición de una línea política a partir de una posición de autoridad. Bueno. Ahí, para la diputada Tabela, que me había preguntado sobre, en principio,
sobre minería está entre las carreras prioritarias, está contemplado en la... Sí, ¿cómo que no? Sí. Ah, era de la secundaria, bueno. La secundaria de Jujuy, dice usted, la Universidad Nacional de Jujuy. No, la educación técnica secundaria. No, yo escuché... Claro, en minería, la carrera de minería en la... Universitaria. No universitaria, perdón. Bueno, entendí mal yo. Bueno, respecto al presupuesto del SIN que usted comentaba, de paso comentamos, lo que el SIN presentó de 7.2 billones es un presupuesto expansivo, o sea, incorporan un montón de cosas que son proyectos. O sea, no cosas que van a quedar desfinanciadas. Porque cuando yo incorporo proyectos de expansión, tengo que evaluarlo si esa es la expansión que el país necesita, si esa es la expansión que el presupuesto puede asumir. No significa desfinanciar. O sea, desfinanciar es algo que está en ejecución, que se está llevando a cabo, que se está desarrollando. Por ejemplo, montones de carreras que se están financiando ahora en este momento, que se iniciaron hace años, segundo o tercer año, y están todas el 100% financiadas. Eso está en ejecución. Lo que nosotros le dijimos al CIN, y bueno, el CIN hace lo que quiere y presentó ese proyecto, es de una hiperexpansión del sistema universitario que no está justificado por la matrícula. Porque además acá hay un problema con las estadísticas. Y yo de paso lo había visto, vamos a usarlo igual, el tema de Jujuy, porque es un caso emblemático, aunque en general está ocurriendo en todas las universidades, donde cualquier rector que confía en sus propias estadísticas, digamos, en las estadísticas del Sistema de Información Universitario, el cual nos arroja que tenemos el 40% de la matrícula sin ningún dato. O sea, ni siquiera se inscribió en un solo examen. Y a eso hay que sumarle a aquellos alumnos que se inscribieron en un examen y reprobaron y aprobaron una sola materia. Si nosotros tomamos ese universo, nos encontramos con el 60% de la matrícula universitaria tiene una materia o menos, lo cual se empieza a ver en las estadísticas. Entonces estamos planteando una expansión de la oferta, cuando yo tengo acá, que se lo puedo dejar o lo pueden ver, porque esto está público en el anuario estadístico, que no lo hicimos nosotros, viene de las gestiones anteriores, donde, por ejemplo, la Universidad de Jujuy, que dice el sistema que tiene 27.000 alumnos, y explíquenme ustedes esta relación estadística, porque yo no lo puedo entender. Si tiene 27.000 alumnos, ¿cómo tiene solo, soy medio chico, 166 graduados? O sea, ¿cómo aplica la ley de grandes números si nosotros tenemos, miren esta línea roja grande que llega al 70% de la matrícula? Esta línea roja son alumnos sin ningún dato en el sistema, solo su DNI. Entonces, esto yo no digo que sea ninguna cosa rara, es algo que hay que explicar. Entonces nosotros estamos basando un presupuesto expansivo en una supuesta demanda de alumnos que no se verifica en las estadísticas que nosotros no creamos. Son las estadísticas anteriores. ¿Qué me dicen muchos rectores? Nunca lo mirábamos eso. Ustedes están tan sorprendidos como yo. ¿Cómo nunca lo mirábamos? No, nosotros le creíamos, pero nunca te fijaste cuántos alumnos reales, cuál era la trayectoria, cuántos tienen 3 materias aprobadas, cuántos tienen 6 materias aprobadas. Le voy a dar otro dato interesante tomando el mismo punto. El promedio general de graduación en la Argentina universitario es 10,5 años. En el caso que estamos analizando, que es Jujuy, que es particularmente extremo, estamos hablando de 12,5 años. O sea, quiere decir que nosotros tenemos una enorme cantidad de, por lo menos, fracaso. O sea, es un sistema que está fallando en incluir. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Bueno, sigo con el tema del presupuesto. Siguiente pregunta que me dijo la diputada Tabela sobre cómo calculamos el presupuesto. Obviamente, por razones técnicas, el corte para realizar la proyección presupuestaria es agosto. Así que sí, es cierto, hay que incorporar todos los aumentos que vinieron posteriores a agosto. Eso es así. Segundo, la otra pregunta técnica que me hacía sobre la cuestión de las becas,
que antes estaban, las prioritarias que antes estaban incorporadas en la planilla de universidades, fue una indicación de la Oficina Nacional de Presupuesto que nos dijo que eso estaba incorrecto, que ese gasto, que es un gasto destinado a personas, tiene que ir separado del gasto que está destinado a instituciones. Así que esa es la razón de por qué está en otro lado. Volviendo al... Cuando yo termino, ¿le parece? A las cosas que nos preguntaba el diputado Castillo. Primero hizo referencia al recorte de salarios. En realidad no hubo recorte de salarios. Lo que hubo es una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria. En todo el Estado... Pero me dejás terminar porque... Señor, escúchame. ¿Me dejás escuchar? O sea... Bueno... Pero escúchame, yo te escuché, ni te interrumpí ni nada, escúchame y después me contestás. O sea, como hemos hecho siempre en las asambleas universitarias. Bueno, entonces, el criterio que ha aplicado el Estado es un índice de actualización interno del Estado acompañando el esfuerzo que ha hecho toda la sociedad. Toda la sociedad ha hecho un enorme esfuerzo y ninguno, bueno... Por ahí hay en algunos lugares ha habido ¿no? Intentos de hacer actualización, porque los cargos jerárquicos de las universidades, como son autónomos, nosotros no podemos hacer nada, de rectores y secretarios, se han actualizado los salarios de acuerdo a inflación. Ni nosotros, que tenemos los salarios congelados, ni los docentes ni los trabajadores. Todo el mundo ha hecho un enorme esfuerzo. Y en el caso particular, dentro del Estado, de los docentes universitarios y los no docentes, hoy, con el último sueldo de octubre que va a recibir el retroactivo de la garantía salarial y el 6,8, se va a convertir en la mejor paritaria del Estado. O sea, dentro de la estructura del Estado, los mejores salarios, o sea, los salarios que han tenido la mejor actualización han sido los salarios docentes, porque es la idea del gobierno sostener el esfuerzo de la educación pública y como lo venimos sosteniendo contra toda la campaña del miedo, no vamos a cerrar ninguna universidad, no se van a desfinanciar las universidades y vamos a sostener la oferta pública en educación pública porque creemos en ella. Siguiente. Después, vos decías de los docentes, que yo te acompaño en eso, de los docentes que dan clase. Vos decías los docentes que dan clase. Cuidado con, porque acá tenemos, mirá, vos fijate este caso, ¿no? Que tengo acá, es un caso extremo, pero el promedio es un poco más chico, pero es en general. Yo tengo acá, vamos, un docente cada 3 alumnos. Entonces ahí tenemos un problema acá. ¿Cómo puede ser que tengamos un docente cada 3 alumnos? ¿Cómo puede ser que tengamos un docente, o hay, en Jujuy? Pero en general el promedio es un poco más chico, pero es así. No, yo estoy usándolo como ejemplo de que muchas veces hay docentes que estamos frente a curso, pero hay muchos docentes, y lo sabemos bien, mucho crecimiento de la planta que figura como docente, pero trabaja en los rectorados, que no está frente a curso. Entonces es una cosa que tenemos que revisar y en la cual vamos a estar de acuerdo. Entonces, les recuerdo que nosotros no nombramos a los docentes ni a los no docentes, lo nombran los señores rectores y los consejos superiores. Siguiendo con lo que vos decías, me preguntaste si nosotros, ¿qué? Si nosotros queríamos desfinanciar la universidad, te contesto, no. Segundo, tema respecto que decías de la Universidad de los Trabajadores. Ya me estoy poniendo nervioso. Otra cosa que estamos de acuerdo. Nosotros creemos que la Universidad de los Trabajadores, ¿sabes por qué? Porque la pagan. Los trabajadores argentinos pagan la universidad. Entonces nosotros ahora... Bueno, nosotros, claro, por supuesto, y nosotros creemos que la universidad hay que retirarla del control de cierta burocracia y devolvérsela a sus verdaderos dueños, que son los trabajadores. Y la otra que me preguntaste sobre los jóvenes, sí, es verdad. Los jóvenes apoyaron masivamente en la última elección, en el 56% a nuestro gobierno. Bueno, primero la del 270, no lo veo, el diputado se fue. Paulón, ¿está o no? No. Bueno, igual lo contesto. El 270% fue el resultado de una negociación con el SIN, que en realidad al momento que se hizo en abril implicaba a ese momento un aumento del 140%. El 270 es proyectado a fin de año.
En realidad, según nuestros propios cálculos, está holgado ese presupuesto. Hoy las universidades están, en lo que respecta a gasto de funcionamiento y además con una baja tan importante de la inflación, están en realidad prácticamente asistiendo a un aumento. Si lo vemos, si nosotros calculamos en abril, proyectamos 270% de aumento a fin de año, con la inflación de aquel momento, con la baja tan importante de la inflación que estamos teniendo, en realidad, técnicamente, estamos ante un aumento de la capacidad de compra que va a tener el presupuesto universitario en los gastos de funcionamiento. Además, un detalle muy importante, que no es menor, es que el gobierno anterior tenía atrasos en los gastos de funcionamiento que rondaban los 4 meses tarde. O sea que la universidad tenía que afrontar gastos inmediatos de seguridad, de luz y demás, sin recibir el dinero, sino que lo recibía 4 meses tarde. Nosotros nunca nos atrasamos. O sea, reciben el gasto, los fondos, digamos, junto con el gasto. Con lo cual eso en la proyección presupuestaria de la universidad implica otro beneficio muy importante. Así que no, el 270 está más que suficiente para cubrir los gastos, a tal punto que no tengo un solo reclamo sobre recomposición. Claro, más la proyección del año que viene, eso 2025, pero la pregunta me parece que era sobre cómo lo veía en este año el 270, si cubría o no, porque él tenía que estaba descalzado. Y yo creo que no está descalzado, en el 2025 está contemplado un aumento de los gastos de funcionamiento con la inflación proyectada del presupuesto. Y respondiéndole a la diputada Sarapura, mire, yo coincido con ustedes, es importantísima la función social, sobre todo donde las necesidades son acuciantes, que cumple la universidad. Yo, una de las universidades donde doy clases es la Universidad de La Matanza. Yo fui testigo de cómo el entorno cambió con el solo crecimiento de la universidad, con la enorme promoción social que eso significa. Al mismo tiempo, por eso mismo, le quiero señalar que es muy importante que nosotros, las carreras que creamos y la técnica que utilice la universidad para retener la matrícula. ¿Por qué? Porque si no, nosotros vamos a tener muchos inscriptos y muy bajos graduados, lo que hace un ciclo de frustración sobre los alumnos, particularmente aquellos que tienen más necesidades. Entonces nosotros, en el cuidado a la inversión que se está haciendo, que está dirigida a sectores donde es muy necesaria esa inversión, más riguroso tenemos que ser con aquellas autoridades que parece que construir edificios y nombrar docentes es más importante que generar graduados y retener a aquellas personas que son vulnerables. O sea, yo no sé si Jujuy, por ejemplo, tiene un programa de tutoría. Ojalá, no, la verdad lo desconozco, pero por ejemplo, programas de tutoría, programas de asistencia que hacen que se pueda retener la matrícula y que los chicos logren avanzar sabiendo las deficiencias que arrastran de la educación media. No hay falta de recursos, no tengo un solo reclamo en la Universidad de Jujuy sobre recursos para su financiamiento. Ninguna nota, la única que presentó es sobre el financiamiento futuro de la apertura de la Facultad de Medicina, pero tuvo que rehacer todo porque lo que había presentado tenía demasiados errores, hubo que ayudar a que eso se presente correctamente. Y luego respecto de obras, las obras están rescindidas, los contratos de las obras, antes que nosotros llegáramos. Hubo varias reuniones sobre eso. Ahí se está previendo una reapertura de aquello que es CAF para el año que viene, así que tendrán que hacer el procedimiento porque ellos mismos habían rescindido el contrato de la obra con la empresa, por razones que todos conocemos, que es la gigantesca inflación que hubo en la gestión del ministro Massa. Entonces, era obviamente toda previsión en una obra se hizo ¿cómo falso? Bueno, gracias. Bueno, contestándole a la diputada Biase, que hablaba sobre el tema del recorte, no es un recorte. Segundo, gasto de funcionamiento, no tengo, se ve que son magos los rectores, porque no tengo un solo pedido ni formal ni verbal sobre ampliación de gastos en funcionamiento, por lo tanto, no lo necesitan. Sobre la paritaria, les recuerdo que su sindicato firmó en el mes de febrero 0. Y ese es el arrastre de atraso que estamos sufriendo como consecuencia de que era un sindicato oficialista y se ve que le pidieron para la campaña electoral que firme 0. Bueno,
Segundo, le recomiendo para entender cómo funciona el presupuesto universitario que, porque usted dice cómo se crea el presupuesto universitario, el régimen de pauta, cuya principal variable es la cantidad de alumnos. El mismo fue votado 6 veces por el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional. Obviamente incluye otras pautas, obviamente no es lo mismo un alumno de Ciencias Sociales que un alumno de Veterinaria por los metros cuadrados, el tipo de carrera, así que eso está contemplado en el régimen de pauta. Si quiere yo se lo mando, así lo ves, un libro así, del régimen de pauta. Segundo, respecto de mi cargo, al estudiante crónico de 55 años que dice que va a hacer una denuncia, nos vemos en tribunales, me voy a divertir un rato largo. Respecto a Estrada, creo que contestó todo. Creo que contestó todo el secretario. Lo último sobre la parte de auditorías que vos decías, no hay fuerza sobre la tierra que impida que nosotros auditemos. Nada más.